Me llamo Michael Harris y, a los 53 años, la vida que había construido, junto con todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte, se hizo añicos en un instante, como un espejo que cae al suelo. Vivía en un apartamento elegante y moderno en el corazón de Boston, Massachusetts, con ventanas de piso a techo que ofrecían una vista panorámica del horizonte de la ciudad, una vista que parecía encapsular todo lo que creía haber logrado. Desde afuera, mi vida parecía perfecta. Dirigía una exitosa firma de arquitectura, me rodeaba de un grupo muy unido de conocidos y tenía una pareja estable y duradera llamada Daniel. Había crecido en un hogar cristiano, pero cuando llegué a la universidad, había abandonado mi fe. Mis padres, aunque decepcionados, hicieron lo posible por aceptar mi sexualidad. Nunca se sintieron completamente cómodos con ella, pero con los años, habían llegado a una aceptación a regañadientes e incómoda. Aún así, nunca dejaron de enviarme versículos de la Biblia o de invitarme a la iglesia. Ponía los ojos en blanco, borraba sus mensajes y me decía a mí misma que ellos vivían en el pasado mientras yo abrazaba mi verdadero yo. Mi círculo de amigos estaba formado principalmente por otros hombres que había conocido en eventos sociales y organizaciones locales. Estaba George, un director que falleció de un cáncer poco común hace 4 años. Luego estaba Anthony, que murió en un accidente de coche el verano pasado, y Robert, que sucumbió a un ataque cardíaco fatal hace apenas 5 meses. Sus muertes nos afectaron a todos con fuerza, pero celebramos sus vidas con vibrantes servicios funerarios, cada uno de nosotros aferrándonos a la esperanza de que hubieran encontrado la paz en un lugar mejor, si es que existía tal lugar. Ese viernes comenzó como cualquier otro. Estaba inmersa en los preparativos para una importante presentación a un cliente, revisando planos y materiales en mi oficina en casa. Daniel se había ido el día anterior a un viaje de negocios a Filadelfia y el apartamento estaba tranquilo. La luz del sol entraba por las ventanas, proyectando largas sombras sobre mi escritorio. Recuerdo el ligero dolor de cabeza que empezó a instalarse, pero lo descarté y opté por una tercera taza de café para superar el malestar. Al mediodía, decidí ir a comer al puesto de comida calle abajo. El aire fresco de principios de noviembre era estimulante, con el sonido de las hojas secas crujiendo bajo mis pies mientras me dirigía hacia los vendedores. Pedí mi plato habitual, un bol de fusión mediterránea con aceitunas extra, y me senté en una de las mesas de metal a comer, saboreando el calor de la comida contra el aire frío. Fue en ese momento cuando las cosas empezaron a tomar un giro extraño. Las aceitunas, normalmente ácidas y saladas, tenían un sabor extraño. Había algo metálico en el sabor, pero lo descarté como si fuera una mala ración y seguí comiendo. Pero a medida que continuaba, una sensación empezó a extenderse por mi garganta. Comenzó como una leve tirantez, que primero atribuí a la especia del plato. Pero pronto, mi lengua empezó a hincharse y la tirantez se convirtió en una dolorosa constricción. Mis manos empezaron a temblar mientras buscaba a tientas mi teléfono, pero se sentían incómodamente pesadas, demasiado torpes para marcar. Una mujer sentada en la mesa cercana notó que algo andaba mal y se puso de pie con la preocupación grabada en su rostro. ¿Estás bien?, preguntó, con un tono de voz cada vez más urgente. Abrí la boca para responder, pero no salió ningún sonido. El pánico empezó a apoderarse de mí mientras el mundo se inclinaba hacia un lado. Sentí como si me aplastaran el pecho, como si una fuerza invisible me apretara las costillas. Nunca antes había experimentado una reacción alérgica, pero en ese momento supe exactamente lo que estaba pasando. Cuando mi garganta se cerró por completo, el miedo se apoderó de mi pecho. La mujer estaba gritando que alguien llamara al 911, pero apenas podía oírla debido al pánico creciente. Mi visión empezó a volverse borrosa y aparecieron manchas oscuras en los bordes. Recuerdo sentir el frío e implacable concreto de la acera contra mi mejilla mientras me desplomaba de la silla y caía al suelo. Al mirar atrás, ahora me doy cuenta de que fue en ese momento, en el preciso instante en que mi vida parecía escaparse,
que Dios usó una reacción alérgica inesperada y extraña a las aceitunas fermentadas para revelarme la verdad de la que había pasado toda mi vida adulta huyendo. Pero me estoy adelantando. Los paramédicos me dijeron después que mi corazón se había parado exactamente durante 7 minutos y 13 segundos. Tuvieron que usar el desfibrilador 2 veces antes de que pudieran devolverme el pulso. 7 minutos y 13 segundos no suenan a mucho cuando lo dices en voz alta, pero el tiempo se comporta de manera diferente cuando ya no estás atado al mundo que conoces. Esos minutos se extendieron interminablemente, transformándose en lo que parecían días que me transformarían para siempre. Antes de ese día, había leído sobre experiencias cercanas a la muerte. Siempre las había descartado como nada más que las alucinaciones febriles y sin oxígeno de un cerebro en proceso de apagarse. Las historias de túneles llenos de luz y reencuentros con seres queridos fallecidos me parecían ridículas, las reflexiones de personas que se aferraban al consuelo en sus momentos finales. Como hombre moderno y educado, creía en la ciencia, en lo que se podía medir, observar y demostrar. David y yo incluso nos reímos de ello una vez, después de ver un documental sobre el tema de las ECM. Si muero, dijo con una sonrisa, volveré y te perseguiré, con elegancia, por supuesto. Chocamos nuestras copas de vino y nos reímos ante la idea. Pero nada de lo que estaba a punto de experimentar podría llamarse elegante. Nada podría haberme preparado para la brutal y chocante verdad de lo que hay más allá del velo. La realidad con la que me encontré no era ni la ficción reconfortante que había descartado ni la teoría lejana a la que alguna vez me aferré, era algo mucho más oscuro, más aterrador y, sin embargo, más impresionante de lo que jamás podría haber imaginado. Ese día, en el puesto de comida rápida, mientras mi cuerpo se desplomaba y mi conciencia comenzaba a desvanecerse, no tenía ni idea de lo que estaba por venir. No tenía idea de que estaba a punto de embarcarme en un viaje que me obligaría a cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor, la verdad y la eternidad. No sabía que me encontraría con gente que alguna vez conocí, conocidos que había perdido, y que el reencuentro no sería como lo había imaginado. Lo que estaba a punto de presenciar desafiaría cada decisión que había tomado, cada creencia que había tenido. Lo primero que noté, cuando recuperé la conciencia, fue el silencio. No del tipo pacífico, sino del tipo sofocante y opresivo que parecía presionarme desde todas las direcciones, haciendo que mis oídos zumbaran de una manera que se sentía antinatural. En un momento estaba desplomándome en el suelo junto al carrito de comida, y al siguiente, estaba siendo jalada hacia abajo, no solo jalada, sino arrastrada, como atrapada en una corriente implacable, como si fuera succionada hacia un abismo vasto e invisible. Al principio, la oscuridad a mi alrededor era absoluta, impenetrable, como un vacío donde nunca había existido la luz. Luego, lentamente, comenzaron a aparecer puntitos de luz roja, tenues al principio, como brasas moribundas en una chimenea abandonada durante mucho tiempo. El aire, o lo que supuse que era aire, empezó a calentarse, no gradualmente, sino en oleadas de intenso calor que me habrían hecho jadear si todavía tuviera pulmones para respirar. Intenté gritar, pero no salía ningún sonido. Podía sentir el pánico creciendo dentro de mí, pero no había salida para él. Y entonces me di cuenta, horriblemente, de que ya no tenía cuerpo. No había carne, ni huesos, ni forma. Yo era solo conciencia, pura conciencia, despojada de todos los adornos familiares del mundo físico. Esa comprensión hizo que todo fuera más aterrador. No había escapatoria, ninguna manera de apartar la mirada de la experiencia, ningún medio para protegerme de la abrumadora realidad de lo que estaba sucediendo. Mi mente estaba atrapada, expuesta, obligada a enfrentarlo todo. El descenso continuó, arrastrándome más profundamente, y las luces rojas comenzaron a volverse más brillantes, más cegadoras. Pronto, las formas en la oscuridad se volvieron más claras, pero estaban lejos de ser tranquilizadoras. Al principio, pensé que eran meras sombras, moviéndose en la luz tenue, pero cuando se enfocaron, vi que eran mucho peores que cualquier sombra, formas retorcidas, contorsionadas, grotescas que parecían latir con vida propia.
El calor se intensificó, ahora insoportable, y con él llegó un hedor nauseabundo, azufre, carne quemada y algo más, algo indescriptible que hizo que mi estómago inexistente se revolviera de repulsión. Aunque no tenía un cuerpo físico con el que reaccionar, la sensación de asco, de puro horror, me invadió con una fuerza para la que no podría haber estado preparada. Me estaba ahogando en la abrumadora realidad de todo. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, el grito. Pero no era un grito cualquiera. No se parecía a nada que hubiera escuchado antes, no era el tipo de sonido que escucharías en una película de terror o incluso durante una crisis de la vida real. Este grito tenía un peso insoportable, una angustia profunda y tácita que parecía extenderse a través de la estructura misma de la realidad a la que me había visto arrastrada. Llevaba consigo la esencia de todo, un dolor insoportable, la carga aplastante del arrepentimiento, una desesperación implacable y una conciencia escalofriante e irreversible de que lo que viniera después duraría para siempre. El grito parecía resonar en el vacío, haciendo eco sin fin, reverberando en un espacio que no tenía mucho sentido. Era como si el sonido estuviera suspendido en el tiempo, fuera de mi alcance pero imposible de ignorar. Y entonces, a través del horror abrumador de todo, escuché una risa, familiar, pero inquietante. «Michael, ¿eres realmente tú?» La voz era inconfundible. Era George, el hombre que había fallecido de cáncer hacía 4 años, pero esta voz, aunque sonaba como la suya, era hueca y distante. Carecía de la calidez, el carisma, la energía vibrante que una vez había hecho que George fuera inolvidable. En cambio, era como si alguien estuviera usando las cuerdas vocales de George como un instrumento en mal estado, agrietado y roto. Traté de concentrarme, de moverme hacia el sonido, pero era una lucha. De alguna manera, mi conciencia se desplazó en esa dirección, como si me atrajera una fuerza invisible. Y lo que vi fue suficiente para hacerme desear poder cerrar los ojos, pero no había escapatoria. Ya no tenía ojos. Solo tenía esta conciencia que ya no podía protegerme de lo que estaba sucediendo. George estaba allí, pero no George. Pasó del hombre que una vez conocí, vibrante y lleno de vida, a algo más, algo irreconocible y aterrador. Su forma estaba deformada, retorcida, carbonizada por algo que no podía comprender. Pero eran sus ojos lo que más me perseguía. Contenían reconocimiento, sí, pero también una desesperación interminable y que lo consumía todo. Su mirada estaba vacía, consumida por una agonía que hizo que cada fibra de mi ser gritara para huir. «Bienvenido a la reunión», repitió la voz de George, su intento de usar su antiguo tono sarcástico solo empeoró la situación. «Aunque supongo que solo estás de visita». «¿No tienes suerte?» Antes de que pudiera comenzar a procesar lo que estaba viendo, otra voz me llamó. «Mike, ven aquí». Anthony, el amigo que había muerto en el accidente automovilístico, apareció junto a George. Su forma, como la de George, oscilaba entre su yo terrenal y algo grotesco, distorsionado hasta quedar irreconocible. El hombre que una vez conocí por su bondad y optimismo sin límites ahora era casi irreconocible, corrompido por lo que este lugar le había hecho. «¿Recuerdas todos esos almuerzos que solíamos tener?» La voz de Anthony rezumaba amargura, un marcado contraste con la calidez que alguna vez había irradiado. ¿Todas esas veces que nos reíamos de esa gente religiosa que nos decía que iríamos al infierno? Bueno, sorpresa, tenían razón. Sentí un escalofrío que me recorrió lo que me quedaba de conciencia. Y antes de que pudiera responder, una tercera figura se materializó entre las sombras, Robert, el hombre que había fallecido de un ataque al corazón. En vida, Robert había sido la imagen del éxito, siempre impecablemente vestido con sus trajes a medida. Ahora, su forma era una burla retorcida de ese antiguo yo. Su ropa oscilaba entre un traje bien ajustado y algo que parecía haber sido devastado por las llamas. Estábamos tan seguros, ¿no? La voz de Robert era débil, apenas por encima de un susurro, pero atravesó el silencio con una claridad brutal.
Tan seguros de que nuestras decisiones no importaban, de que Dios lo entendería, si es que siquiera existía. Estábamos equivocados, Mike. Todos estábamos tan equivocados. El calor en el espacio se estaba volviendo insoportable ahora. Era como si el aire mismo hubiera sido reemplazado por fuego, abrasándome en oleadas de tormento. Y yo lo sentí, algo más, algo enorme, antiguo y lleno de una malicia tan profunda que parecía el núcleo mismo de este lugar. Los otros también lo sintieron, sus formas parpadeantes se volvieron más frenéticas, más inestables. «Están viniendo», dijo George, con la voz temblorosa de miedo. «Siempre vienen. Los demonios aman a los recién llegados. Y les encanta especialmente cuando tenemos que verlos atormentar a nuestros conocidos». «Deberías ver lo que nos hacen», agregó Anthony, con la voz quebrada por el miedo. «En realidad, no deberías. Nadie debería. Pero ninguno de nosotros tiene otra opción. Ya no. Nunca más». Robert se acercó, su forma parpadeando y solidificándose brevemente en su apariencia humana, aunque había una cualidad inquietante en ella, como si incluso su humanidad no pudiera escapar del peso de la situación. «Mike», dijo con voz tensa y apremiante, tú no estás muerto». «Todavía no. Aún hay tiempo. Todavía puedes volver atrás. Todavía puedes cambiar. Tienes que decírselo, Mike. Diles lo que viste aquí. Diles que nos equivocamos. Diles». Sus palabras vacilaron, su voz de repente fue tragada por una presencia pesada y amenazante que llenó el aire. Desde las sombras, algo enorme y oscuro se movió a través del espacio entre nosotros, haciendo que la temperatura subiera con una intensidad que parecía quemar el aire a nuestro alrededor. Pude oírlo antes de verlo, alas enormes y correosas que atravesaban la atmósfera sulfúrica con un ritmo ominoso. El sonido me llenó de un terror primario que me apretó el corazón. Demasiado tarde, la voz de George llegó desde las sombras, su tono lleno de una tristeza insoportable. «Están aquí. Lo siento, Mike. Lo siento mucho». Lo que sucedió a continuación es casi indescriptible, las palabras no logran transmitir el horror que sintió. Los demonios, sí, demonios, porque eso es lo que realmente eran, surgieron de las sombras oscuras y vivientes. Sus formas eran una mezcla grotesca de oscuridad y distorsión, con ojos que ardían como carbones fundidos y cuerpos que parecían deformar la realidad misma. El aire mismo parecía retorcerse a su alrededor. Se movieron hacia mis amigos con una intención calculada, y entonces comenzaron los gritos, gritos horribles y desgarradores que nunca olvidaré. Pero estos gritos no eran simplemente gritos de dolor. Eran los aullidos angustiados de almas atrapadas en el tormento, que no solo soportaban un sufrimiento indescriptible sino que recordaban lo que una vez tuvieron, la esperanza, el amor, la creencia en algo mejor. Y esos recuerdos, una vez una fuente de consuelo, ahora estaban retorcidos y contorsionados en crueles instrumentos de tortura. La esencia misma de su alegría pasada se había deformado en una agonía más allá de la imaginación. Los demonios se alimentaban de su sufrimiento, creciendo y volviéndose más aterradores con cada grito angustiado. Quería darme la vuelta, bloquearlo todo, pero no podía. Me quedé paralizada, horrorizada e impotente, mientras observaba a las personas a las que una vez había llamado amigos soportar un tormento inimaginable. Sus formas oscilaban entre sus semejanzas humanas y versiones grotescas y quemadas de sí mismas. Cada cambio traía consigo una nueva oleada de dolor, cada transformación, un nuevo infierno de agonía. «Esto», se burló un demonio, con su voz chirriante como la grava raspando contra la piedra, «es lo que trae el orgullo. Esto es lo que pasa cuando tomas el diseño de Dios y lo tuerces a tu propia voluntad». Otro demonio, más grande y más aterrador que el primero, volvió su mirada ardiente hacia mí. «No se supone que estés aquí todavía, pequeña alma», retumbó, con su voz profunda y burlona, «pero ya que estás, bueno, vamos a mostrarte los alrededores». Antes de que pudiera responder, fui empujado hacia adelante,
como si una fuerza invisible me estuviera arrastrando más profundamente hacia el corazón del infierno. Pasamos por niveles infinitos, cada uno más horrible que el anterior. En una cámara, vi almas que intentaban desesperadamente escalar paredes lisas y ardientes, solo para volver a caer en pozos ardientes una y otra vez. Sus intentos nunca tuvieron éxito. En otra, fui testigo de almas reviviendo sus momentos más oscuros, obligadas a experimentar sus peores pecados una y otra vez, pero esta vez, desde la perspectiva de las personas a las que habían hecho daño. El tormento era sofocante, sus gritos de arrepentimiento y dolor se mezclaban con la estructura misma del infierno. Verás, continuó el demonio, con una satisfacción retorcida en su voz, tus amigos no están aquí porque amaron, están aquí porque rechazaron la verdad. Eligieron sus propios deseos por encima de la ley de Dios, tal como tú lo has estado haciendo. Nos detuvimos frente a un enorme anfiteatro hecho de piedra negra, el suelo lleno de almas rotas y sufrientes. Cada una estaba atrapada en su propio tormento personalizado, pero todas tenían una cosa en común, sabían por qué estaban allí. No había confusión, ni autoengaño, solo la aplastante y sofocante comprensión de que se les había dado oportunidades para cambiar y las habían rechazado todas. Mira con atención, se burló el demonio, con su voz un gruñido bajo, aquí es donde terminarás si no cambias. Ya tenemos un lugar para ti, justo al lado de tu preciado David. Y entonces lo vi, David. O más bien, vi una visión de él, un horrible atisbo de lo que sería si nada cambiaba. La visión era tan terrible, tan llena de tormento, que incluso ahora, meses después, apenas puedo recordarla por completo. Pero lo que nunca olvidaré, lo que todavía me persigue, es la mirada en sus ojos cuando se volvió hacia mí, una mirada que parecía decir, no dejes que este sea tu destino también. La risa cruel del demonio resonó en la oscuridad, burlándose de mí. Conmovedor, no, Siseo. A los humanos les gusta justificar sus pecados con palabras bonitas, pero el amor verdadero, el amor de Dios, es algo completamente diferente. Tu especie lo ha olvidado hace mucho tiempo. De repente, me levantaron de un tirón, me apartaron de la sofocante oscuridad del anfiteatro. Pero no antes de escuchar un último grito desgarrador de Daniel. Recuerda lo que viste, Ethan. Recuerda y cambia. Su voz, desesperada y llena de un dolor no expresado, resonó en mi mente mientras me empujaban hacia arriba. El ascenso me resultó aún más desconcertante que el descenso. El calor opresivo empezó a disiparse, los gritos terribles se hicieron más suaves, desapareciendo en la nada, y el hedor rancio y sulfúrico empezó a perder su dominio sobre mis sentidos. Por un breve y fugaz momento, pensé que podría sentir alivio, hasta que el mundo a mi alrededor volvió a cambiar. En un instante, me encontré de pie en lo que solo podría describirse como una enorme y radiante sala de audiencias. La luz era tan pura, tan cegadora, que apenas podía mirarla. Sin embargo, a pesar de la abrumadora brillantez, supe de inmediato quién estaba frente a mí. Era Jesucristo, aunque no la figura gentil y mansa de las historias bíblicas de la infancia. Este era el Rey de Reyes, el juez justo, cuya mirada parecía atravesar la estructura misma de mi alma, atravesando cada excusa, cada racionalización a la que alguna vez me había aferrado. Ethan, dijo, y su voz estaba llena de amor ilimitado y verdad inquebrantable, has visto el final del camino que estás recorriendo. Has sido testigo de lo que les espera a quienes rechazan mi palabra a favor de su propio entendimiento. Ahora, la pregunta sigue siendo, ¿qué harás con este conocimiento? Antes de que pudiera formular una respuesta, una sensación repentina y violenta me sacó de la sala de audiencias. Un dolor abrasador atravesó mi pecho y me inundaron los sonidos de voces frenéticas. Esta vez eran voces humanas, voces que no reconocía del todo y que gritaban términos médicos que no tenían sentido para mí. El cambio de la sala del tribunal divino a la realidad de mi cuerpo fue desconcertante. En un momento, estaba de pie ante el rey, al siguiente, estaba suspendida sobre mi propio cuerpo sin vida, tendida sobre el frío hormigón. Debajo de mí, los paramédicos trabajaban incansablemente, realizando reanimación cardiopulmonar,
preparando el desfibrilador para otra descarga. Pero a pesar de la urgencia de la escena, no se me permitió regresar a mi cuerpo todavía. Una fuerza suave, pero innegablemente firme, me levantó de nuevo, llevándome de vuelta al espacio abrumador de luz pura. La presencia de Cristo era tan radiante como siempre, aunque ahora, de alguna manera, podía mirarlo, aunque su forma estaba más allá de la comprensión humana. Tu vida pende de un hilo, Ethan, dijo, y sus palabras vibraron a través de cada parte de mi ser, estremeciéndome hasta la médula. Antes de que regreses, debes comprender la plenitud de la verdad. De repente, el tiempo se desenredó ante mí. Mi vida entera pasó por mi mente como una película. Pero esta vez, no me limitaba a observar, sino que revivía cada momento. Sentí el profundo dolor que había causado a mis padres cuando me burlé arrogantemente de su fe. Reviví la confusión y el dolor de los jóvenes que me habían visto como un modelo a seguir, solo para descubrir que los había alejado aún más de la verdad de Dios con mis afirmaciones seguras de que todos los caminos eran iguales. Cada vez que había torcido las Escrituras para justificar mi estilo de vida, cada vez que había animado a otros a seguir su propia verdad en lugar de buscar la de Dios, todo quedó al descubierto ante mí. Pero la parte más dolorosa fue ver cómo mi relación con Daniel, de la que siempre me había convencido de que estaba arraigada en el amor, en realidad nos había estado alejando a ambos del amor genuino y transformador que Dios había diseñado para nuestras vidas. Pero nunca quise lastimar a nadie, protesté, con las palabras atoradas en mi garganta. Realmente creía que estaba siendo amorosa y tolerante. Muchos de los que extravían a otros creen que lo hacen por amor, respondió Jesús con voz firme pero llena de profunda tristeza. Pero el verdadero amor se regocija en la verdad. No celebra el pecado. Elegiste lo que te hacía sentir bien en lugar de lo que era correcto. Elegiste la aprobación de los hombres en lugar de la aprobación de Dios. Con un solo gesto de su mano, me mostró otra versión de mi vida, una que podría haber sido mía si hubiera permanecido fiel a la palabra de Dios. Me vi ayudando a otros que luchaban con las mismas tentaciones que yo había enfrentado una vez, guiándolos a encontrar la paz y la salvación en Cristo. Vi un ministerio que podría haber sido poderoso, vidas tocadas, almas salvadas del destino eterno que acababa de presenciar. Esto todavía está a tu alcance, dijo Jesús con su voz llena de esperanza y advertencia. La elección es tuya, pero debes saber esto, si regresas y continúas por el camino que has estado recorriendo, los horrores que presenciaste en el infierno serán tu destino eterno. El enemigo ha engañado a muchos, convenciéndolos de que mis palabras sobre el pecado no son claras y están abiertas a la interpretación. Ahora has visto la verdad, ¿qué elegirás? Antes de que pudiera hablar, una luz brillante y radiante apareció a la derecha de Joseph Turner, y en ese instante, supe que estaba en presencia del Espíritu Santo. Su presencia era profundamente reconfortante y profundamente convincente. Fue como si la verdad pura misma comenzara a fluir hacia mi corazón y mi mente, inundando mi conciencia con claridad. En ese momento, todos los argumentos que había presentado para justificar las relaciones entre personas del mismo sexo se desmantelaron suave pero decisivamente. Las racionalizaciones a las que me había aferrado durante tanto tiempo parecieron desmoronarse bajo el peso de la sabiduría divina. Entonces, a la izquierda de Joseph, vi a Dios el Creador. Su presencia era tan poderosa que caí al suelo de inmediato, aunque de una manera que todavía no puedo comprender del todo, como pude experimentar esto sin un cuerpo físico. Fue un encuentro divino que trascendió las limitaciones del reino terrenal. En ese momento, una comprensión profunda e inquebrantable de la Trinidad llenó mi alma. Vi, con perfecta claridad, como tres personas distintas, el Creador, José y el Espíritu Santo, podían estar tan completamente unidas como un solo Dios. Estaban unidos en la verdad absoluta, la santidad perfecta y un amor que superaba lo que las palabras humanas podrían expresar. Con una voz que era a la vez como un trueno y susurraba con ternura, el Creador habló: tus conocidos que murieron en sus pecados no pueden regresar para advertir a los demás, dijo. Pero aún tienes una oportunidad de ser salvo. Y a través de ti, otros también pueden ser salvos.
La elección es tuya. En ese momento, el Espíritu Santo imprimió en mi corazón la profunda realidad del diseño de Dios para la sexualidad y el matrimonio. Vi con una claridad asombrosa cómo la relación entre un hombre y una mujer debía reflejar la relación de José con su iglesia. Dios no había establecido sus normas para restringirnos, sino para protegernos y guiarnos hacia la verdadera realización y alegría. Su designio era para nuestro bien, aun cuando el mundo lo malinterpretara. El mundo los odiará si deciden seguirme, dijo José, con palabras llenas de advertencia y compasión. Perderán amigos, pueden perder su negocio y su vida se volverá mucho más difícil en muchos sentidos. Pero al final, obtendrán algo mucho mayor, la vida eterna y la verdadera paz que el mundo no puede dar. En ese momento, se me mostró un fugaz vistazo del cielo. La belleza y la alegría que llenaban ese reino eran tan abrumadoras que todos los placeres terrenales palidecían en comparación. Vi personas que reconocí, hombres y mujeres que alguna vez habían luchado con las mismas tentaciones que yo enfrenté, ahora transformados por el poder de José. Brillaban con un resplandor divino que solo podía describirse como gloria. El contraste entre lo que presencié en el cielo y el tormento que había visto en el infierno era asombroso. En el infierno, había visto almas angustiadas, atrapadas en la desesperación eterna, con sus identidades consumidas y distorsionadas por sus pecados. Pero en el cielo, vi una realidad completamente diferente. Las personas que vi eran irreconocibles respecto de su antiguo yo, no porque hubieran perdido su identidad, sino porque habían llegado a ser más plenamente ellas mismas que nunca antes. Sus verdaderas identidades habían sido restauradas, purificadas y perfeccionadas en José. Eran santas y puras de maneras que las mentes humanas apenas pueden comprender. Muchos de ellos han superado las mismas luchas que ustedes enfrentan, explicó José, con su voz llena de compasión y esperanza. Ellos eligieron mi verdad por sobre sus sentimientos, mis caminos por sobre los caminos del mundo. Su recompensa es eterna y su gozo es completo. Entonces, Jesús reveló algo que me destrozó el corazón, incontables almas atrapadas en el infierno, víctimas de la transigencia de la Iglesia moderna en cuanto a la ética sexual. Vi pastores que habían moldeado su teología para que se ajustara a los valores cambiantes de la cultura. Autores que habían escrito libros que tergiversaban las claras enseñanzas de la Biblia. Padres que habían elegido el consuelo fugaz de la paz temporal por sobre la verdad eterna de la palabra de Dios, afirmando el pecado de sus hijos en nombre del amor y la aceptación. Todas esas almas estaban allí, enfrentando las terribles consecuencias de haber descarriado a otros. La sangre de estas almas está en las manos de quienes tergiversaron mi palabra, declaró Jesús, con su voz temblorosa de ira justa. Ellos llamaron al mal bien y al bien mal. Enseñaron a la gente a aceptar lo que yo llamé pecado, afirmando que era amor. Pero el verdadero amor no se regocija en la iniquidad, sino en la verdad. En ese momento, me mostraron una serie de versículos de la Biblia que una vez había tratado de reinterpretar o descartar. Ahora, bañados por la luz de la verdad divina, su significado era tan claro como el día. No había ambigüedad, ninguna zona gris. El diseño de Dios para la sexualidad humana nunca había cambiado. Había sido yo quien había elegido creer lo que quería creer, torciendo las escrituras para que se ajustaran a mis deseos, en lugar de humillarme ante la verdad. El Espíritu Santo me recordó todas las veces que había sentido convicción pero la había rechazado. Recordé los innumerables momentos en los que, en el fondo, sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero elegí escuchar las voces del mundo en lugar de la voz apacible y delicada de Dios dentro de mí. Cada recuerdo me dolía, pero el dolor era purificador, como el bisturí de un cirujano que extrae un cáncer mortal de mi alma. Tu testimonio será poderoso, dijo Jesús, sus palabras llenas de promesa y desafío. Pero solo si te sometes por completo a mi verdad. Sin concesiones. Sin tratar de encontrar un punto medio entre mis caminos y los del mundo, ¿estás dispuesto a calcular el costo? Antes de que pudiera responder, se me mostró exactamente cómo sería ese costo. Vi a David, el hombre que amaba, alejarse furioso cuando traté de compartir la verdad con él.
Vi a conocidos, personas a las que alguna vez había llamado amigos, dándome la espalda, llamándome traidor, etiquetándome de intolerante. Vi mi negocio desmoronándose, clientes cancelando sus contratos, todo porque me había atrevido a defender la verdad de Dios. Vi la burla cruel en las redes sociales, publicaciones que se burlaban de mi conversión religiosa, acusándome de odiarme a mí mismo. Pero junto a estas dolorosas visiones, vi algo más, algo que me llenó de esperanza. Vi a personas profundamente conmovidas por mi testimonio. Vi a personas que habían luchado con las mismas tentaciones, encontrando esperanza y transformación en Cristo a través de mi historia. Vi a padres que aprendían a amar a sus hijos sin afirmar su pecado, guiándolos hacia la verdad en lugar de ofrecer una aceptación vacía. Vi iglesias que se mantenían firmes en la palabra de Dios mientras extendían amor y gracia genuinos a quienes luchaban con el pecado sexual. Así es como se ve el amor verdadero, dijo Jesús, con su voz suavizada por la compasión. No afirmando a las personas en su pecado, sino señalándoles la libertad y la transformación que ofrezco. ¿Has visto ambos destinos, Michael? ¿Has visto a dónde conduce el camino ancho y a dónde conduce el camino angosto? ¿Cuál elegirás? El peso de esta elección presionó mi alma como una piedra pesada. Todo lo que había construido mi vida en las últimas décadas, cada creencia, cada justificación, estaba siendo destrozado por la fuerza de la verdad divina. Todos mis argumentos cuidadosamente construidos se desmoronaban ante lo que ahora veía como la verdad eterna e inatacable de la palabra de Dios. Pensé en George, Anthony y Robert, hombres que habían sido engañados por las mismas mentiras que yo había creído, y que ahora sufrían en el infierno por sus decisiones. El dolor de su destino ardía en mi pecho, pero también era una llamada de atención, un duro recordatorio del costo de rechazar la verdad de Dios. En ese momento, oí a los paramédicos gritar con urgencia. Mi corazón físico había empezado a latir de nuevo, pero no estaban seguros de si recuperaría por completo la función cerebral. La incertidumbre de la recuperación de mi cuerpo reflejaba el peso de la decisión espiritual que ahora me oprimía. La elección entre el camino ancho y el camino angosto nunca me había parecido tan urgente. Me estaban atrayendo de vuelta hacia mi cuerpo, pero antes de regresar, me enfrenté a una decisión final y monumental. Tu momento de decidir es ahora, dijo Jesús, con su voz suave pero urgente. ¿Volverás a tu antigua vida y enfrentarás el mismo destino eterno que tus conocidos, o elegirás mi verdad y ayudarás a otros a encontrar el camino angosto que conduce a la vida? El momento de la decisión cayó sobre mí como un trueno espiritual. De pie ante Jesús, su mirada llena de amor perfecto y justicia inquebrantable, sentí una profunda claridad. Comprendí la gravedad de mi elección, un camino me llevaría a una comodidad temporal pero a la destrucción eterna, y el otro, aunque costoso, me llevaría a una vida, una paz y un propósito mucho más allá de lo que jamás había imaginado. En ese instante, el precio de seguirlo se hizo inequívocamente claro. Sería alto, habría rechazo, pérdida y sufrimiento. Pero el precio de rechazarlo, de continuar en el camino que había elegido antes, sería infinitamente más devastador. La idea de una separación eterna de él era insoportable. Te elijo a ti, Señor, dije con voz temblorosa pero resuelta. Tan pronto como las palabras salieron de mis labios, sentí como si resonaran a través de la eternidad misma. Por favor, perdóname. Por favor, sálvame. Por favor, cámbiame. La sonrisa que se extendió por su rostro fue como los primeros rayos del amanecer que atravesaban la noche más oscura, una calidez que parecía iluminar el universo entero. Tus pecados te son perdonados, declaró, y sus palabras me llenaron de una paz indescriptible. Vete y no peques más. Mientras hablaba, el Espíritu Santo me envolvió y sentí que estaba rodeada de fuego vivo, puro y purificador. A diferencia de los fuegos destructivos del infierno que había visto, este fuego era transformador y purificador. En ese momento sagrado, sentí que mis deseos comenzaban a cambiar. No es que desaparecieran instantáneamente, pero perdieron su poder sobre mí. Por primera vez, pude verlos como lo que realmente eran, no una identidad que abrazar,
sino una tentación a la que resistir. A través del poder de Cristo, tuve la fuerza para vencer. Recuerda todo lo que has presenciado, dijo Jesús, con su voz tranquila pero llena de autoridad. Cuando el enemigo intente hacerte volver a tu antigua vida, y lo intentará, recuerda lo que viste en el infierno. Recuerda lo que les espera a quienes rechazan mi verdad. Recuerda a tus conocidos. La mención de mis conocidos envió una ola de dolor fresco a través de mí. ¿Qué pasa con Daniel?, pregunté, mi voz apenas era un susurro. ¿Puedo al menos tratar de salvarlo? Puedes compartir la verdad con él en amor, respondió Jesús, con un tono lleno de compasión y solemnidad, pero la elección será suya, tal como fue tuya. Muchos rechazarán tu testimonio. Algunos te odiarán por ello. Pero otros se salvarán por medio de él. Tu responsabilidad es ser fiel, no preocuparte por los resultados. Esas palabras resonaron en mi alma, y me di cuenta de la profundidad de lo que significaba seguir a Cristo, ser fiel sin importar el resultado. Con esas palabras todavía resonando en mi corazón, sentí que me atraían de vuelta a la tierra con una fuerza tremenda. La sala del tribunal celestial, donde la verdad y el amor me habían envuelto, se desvaneció, reemplazada por las duras luces fluorescentes de la ambulancia. El dolor se estrelló contra mí en oleadas. Sentía como si me hubieran aplastado el pecho, me dolía la garganta como si estuviera en llamas. ¿Ha vuelto?, gritó alguien, con voz llena de alivio. Tenemos ritmos estables. Señor, ¿puede oírme? Otra voz, más cercana esta vez, preguntó, ¿puede apretarme la mano si puede oírme? Con gran esfuerzo, logré apretar la mano del paramédico, aunque el simple movimiento envió ondas de dolor a través de mi brazo. Lentamente, el rostro del paramédico se hizo visible, una mujer de mediana edad con ojos amables y el ceño fruncido, con preocupación escrita en todo su rostro. Nos diste un buen susto, dijo, con su voz mezclada con alivio y preocupación. Estuviste fuera por más de 7 minutos. ¿Recuerdas lo que pasó? Intenté hablar, pero tenía la garganta demasiado irritada por la intubación que me habían realizado durante la reanimación. Incluso si hubiera podido hablar, ¿cómo podría haber explicado lo que acababa de experimentar? ¿Cómo podría articular la profundidad de lo que había presenciado, ver el cielo y el infierno, estar ante Jesucristo mismo y presenciar el tormento eterno de mis conocidos? El resto de ese día se convirtió en una neblina de procedimientos médicos, pruebas y rostros preocupados. Daniel regresó a toda prisa de Filadelfia en cuanto se enteró de lo que había sucedido. Cuando irrumpió en mi habitación del hospital, tenía los ojos enrojecidos de llorar y su rostro era una máscara de preocupación. Pero verlo me produjo un dolor diferente. ¿Cómo podía decirle lo que había visto? ¿Cómo podía explicarle que todo lo que habíamos construido nuestra relación no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios? Pero en el fondo, sabía que tenía que hacerlo. La imagen de su alma torturada en el infierno quedó grabada en mi memoria, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. No importaba lo difícil o doloroso que pudiera ser para ambos a corto plazo, tenía que compartir la verdad con él. Su destino eterno, y el destino eterno de innumerables personas, dependía de ello. Los médicos dijeron que mi recuperación fue milagrosa. No solo había sobrevivido a una reacción anafiláctica grave y a un paro cardíaco, sino que no tenía daño cerebral, a pesar de haber estado clínicamente muerta durante más de 7 minutos. Sin embargo, por milagrosa que fuera mi recuperación física, lo que se sintió como un verdadero milagro fue la transformación dentro de mí, el renacimiento espiritual. La realidad de la elección que había hecho y el camino que ahora recorría eran mucho más profundos que cualquier recuperación médica. 7 minutos. Ellos no podían explicarlo, pero yo sí. Dios tenía un propósito al enviarme de regreso, y ese propósito se estaba volviendo más claro con cada hora que pasaba. Mientras yacía en esa cama de hospital, mi mente volvía una y otra vez a las vívidas escenas que había presenciado. Los médicos y las enfermeras probablemente pensaron que mi expresión distante se debía a un trauma o a la medicación,
pero en realidad estaba analizando las profundas verdades que me habían sido reveladas. Cada momento de mi experiencia fue nítido como el cristal, a diferencia de los sueños o alucinaciones normales que tienden a desvanecerse con el tiempo. La parte más difícil fue ver a Daniel sentado junto a mi cama, sosteniendo mi mano. Su rostro, marcado por la preocupación y el amor, cada vez que me tocaba, recordaba la visión de su futuro destino, y sentía que mi corazón se partía en dos. El amor que sentía por él no había desaparecido, pero se había transformado. Ahora lo veía como lo veía Jesús, un alma preciosa que necesitaba desesperadamente la salvación. El médico dijo que mañana podrías irte a casa, dijo Daniel, tratando de sonar alegre. Me tomaré un tiempo libre del trabajo para ayudarte a recuperarte. Tal vez podamos finalmente ver de corrido esa nueva serie de la que has estado hablando. Logré esbozar una débil sonrisa, pero por dentro estaba rezando desesperadamente para que me guiara. ¿Cómo podía explicarle que nuestra vida juntos no podía continuar como estaba? ¿Cómo podía ayudarlo a entender que lo que habíamos pensado que era amor en realidad nos había estado llevando a ambos a la destrucción? Durante las horas tranquilas de esa noche, cuando Daniel finalmente se convenció de que se fuera a casa y descansara un poco, tuve más visiones. Esta vez no fueron experiencias cercanas a la muerte, sino mensajes claros del Espíritu Santo que me mostraban lo que debía hacer. Me vi iniciando un ministerio para ayudar a otros que luchaban con tentaciones similares. Me vi compartiendo mi testimonio, a pesar de las burlas y la persecución que vendrían. La visión más poderosa fue la de Daniel nuevamente, pero esta vez era diferente de la escena infernal que había presenciado antes. Lo vi arrodillado ante un altar, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras entregaba su vida a Cristo. No estaba segura de si esto era una promesa o solo una posibilidad, pero me dio esperanza. Una enfermera entró para controlar mis signos vitales, interrumpiendo mis pensamientos. Debió haber notado mi expresión preocupada porque hizo una pausa en su trabajo. «Sabes», dijo suavemente, «a veces, cuando las personas regresan de experiencias como la tuya, regresan cambiadas. A veces, las experiencias cercanas a la muerte nos muestran lo que es realmente importante en la vida». Ella no tenía idea de cuán ciertas eran sus palabras. De hecho, había regresado cambiada, pero no de la manera en que la mayoría de la gente entendería. El cambio no se produjo solo en mi mente o emociones, llegó hasta mi alma. El Espíritu Santo ya estaba trabajando, reconfigurando mis deseos, remodelando mi comprensión del amor y la verdad. Durante esa larga noche, practiqué lo que le diría a Daniel. ¿Cómo podía explicarle que nuestra relación, que el mundo celebraba como valiente y hermosa, en realidad nos estaba alejando a ambos de lo mejor de Dios? ¿Cómo podía ayudarlo a entender que el amor verdadero a veces significa decir verdades duras? Pensé en mis conocidos en el infierno, George, Anthony y Robert. Sus rostros me perseguían. Sus gritos resonaban en mi memoria, pero ahora esos recuerdos fortalecían mi determinación, en lugar de torturarme. Su destino no sería en vano si su historia podía ayudar a salvar a otros del mismo destino. Han pasado 8 meses desde mi experiencia cercana a la muerte, y nada es igual. La conversación con Nathan se desarrolló exactamente como había temido que lo haría. Cuando le conté el profundo encuentro que había tenido y la revelación que Dios me había dado, su reacción fue explosiva. Salió furioso de la habitación del hospital, gritando que me habían lavado el cerebro y que estaba delirando. Al día siguiente, se mudó de nuestro apartamento. Eso fue solo el comienzo. Mi negocio de arquitectura sufrió un duro golpe. Tan pronto como se supo de mi conversión, la mayoría de mis clientes de la antigua comunidad me abandonaron. Las redes sociales, que alguna vez fueron una plataforma para conectarse, se convirtieron en un campo de batalla implacable. Antiguos amigos y conocidos publicaron largas y enérgicas diatribas acusándome de traición. Me llamaron de todo, desde fanática religiosa hasta intolerante que se odia a sí misma. Algunos incluso especularon que mi experiencia cercana a la muerte me había dejado con daño cerebral permanente.
Sin embargo, por cada puerta que se me cerraba en la cara, Dios abría fielmente otra. Encontré un consejero bíblico que me ayudó a superar mis luchas con una perspectiva cristiana. A través de la oración y el discipulado, comencé a experimentar una transformación profunda. Las tentaciones no desaparecieron de la noche a la mañana, pero su dominio sobre mí se aflojó. A medida que aprendí a fundamentar mi identidad en Cristo en lugar de en mi sexualidad, comencé a asistir a una iglesia que creía en la Biblia y enseñaba el Evangelio sin concesiones. La congregación me recibió con los brazos abiertos, ofreciéndome tanto apoyo como las firmes verdades bíblicas sobre la sexualidad. Fue a través de su amor que comencé a entender lo que es el verdadero amor cristiano. No se trata de afirmar a alguien en su pecado, sino de señalarle el poder transformador de Jesucristo. 4 meses después de mi experiencia cercana a la muerte, sucedió algo inesperado. Me invitaron a compartir mi testimonio en un podcast cristiano. El episodio se volvió viral. De repente, me llegaron mensajes de personas de todo el mundo que luchaban con las mismas tentaciones. Querían saber si el cambio era realmente posible, si ellos también podían experimentar la libertad que ofrece Cristo. Pienso en George, Anthony y Robert todos los días. Sus rostros están grabados en mi memoria, no solo las expresiones torturadas que vi en el infierno, sino también cómo se veían cuando todos vivíamos en lo que parecía una feliz ignorancia. A veces, en el silencio de la noche, me despierto con el sonido de sus gritos, recordando sus advertencias. Estos momentos inquietantes me llevan a arrodillarme en oración por otros que todavía están recorriendo el mismo camino de engaño, sin darse cuenta de las consecuencias que les esperan. Increíblemente, Nathan no me ha cortado del todo. Una vez al mes, acepta de mala gana reunirse conmigo para tomar un café. Todavía cree que he perdido la cabeza, pero puedo verlo lidiando con los cambios en mí. Sigo rezando fervientemente para que la visión que tuve de él viniendo a Cristo se haga realidad algún día. Mi negocio de arquitectura está comenzando a reconstruirse lentamente, pero con una nueva clientela. Me han dado a conocer como el arquitecto cristiano y, aunque mis ingresos no son lo que solían ser, ahora tengo una paz que ningún éxito mundano podría proporcionar. Cada reunión con un cliente se ha convertido en una oportunidad para compartir mi testimonio, siempre que el Espíritu Santo abre esa puerta. La semana pasada, lancé un ministerio llamado Living Truth, dedicado a ayudar a quienes quieren dejar atrás sus viejos estilos de vida y seguir a Cristo. La persecución ha sido feroz. Hemos recibido amenazas de muerte. Nuestro sitio web ha sido pirateado varias veces. Los manifestantes se presentan en cada evento, pero en medio de toda la hostilidad, hemos sido testigos de innumerables vidas transformadas por el poder de Dios. La gente a menudo me pregunta si me arrepiento de mi decisión de seguir a Cristo, si alguna vez extraño mi antigua vida. La respuesta es complicada. Sí, extraño las amistades. Sí, extraño el sentido de pertenencia que venía con mi comunidad anterior. Pero habiendo presenciado las consecuencias eternas de rechazar la verdad de Dios, no hay forma de que pueda volver atrás. Las comodidades fugaces de vivir una mentira no se comparan con el tormento eterno que sigue. Lo que vi durante esos 7 minutos y 13 segundos cambió todo para siempre, no solo para mí, sino para todos los que escuchan este mensaje. Mi testimonio es un testimonio de la verdad. No es popular. No es fácil. Pero es la única verdad que puede salvarnos de una eternidad separados de Dios. Si estás leyendo esto y estás luchando con las mismas tentaciones, debes saber esto: hay esperanza. Jesucristo puede transformar tu vida tal como transformó la mía. El camino no es fácil, pero vale la pena. La paz y el gozo que he encontrado al seguir la verdad de Dios superan con creces todo lo que el mundo podría ofrecer. Recuerda, no se trata de odio ni miedo. Se trata de amor. Amor verdadero. El amor de Dios, el tipo de amor que se preocupa más por los destinos eternos que por la felicidad temporal. El tipo de amor que dice la verdad, incluso cuando cuesta todo. Todavía oro por Nathan todos los días.
Oro por todos los que todavía están atrapados en el mismo engaño en el que estuve yo una vez. Ruego que mi historia ayude a otros a elegir el camino angosto que lleva a la vida, antes de que sea demasiado tarde. Si este testimonio te ha conmovido, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. No olvides hacer clic en la campana de notificaciones para que nunca te pierdas otra historia poderosa del amor transformador de Dios. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje, podrías salvar una vida para la eternidad.